Hola. Felicidades. Muchas gracias, buenas noches. Que, bueno, la intervención de cirugía, ¿se puede decir que es una, de cirugía de la nariz, de rinoplastia, se puede decir que es una cirugía bastante común, ¿no?, dentro de vuestra especialidad? ¿Es Sí. una de las más solicitadas? Sí, la cirugía de la nariz, la cirugía de cambiar la forma de la nariz es una de las cirugías más demandadas dentro de la cirugía estética y además es una de las cirugías que se hace desde hace más tiempo, es decir, es una de las operaciones que se diseñaron hace más años. Prácticamente a primeros de siglo hubo un médico alemán, Aufrich, que fue un poco el que sentó las bases de esta operación. ¿Y en qué, digamos, qué es la cirugía? ¿En qué consiste? Pues la cirugía básicamente consistirá en cambiar la forma de la nariz actuando sobre el esqueleto nasal. El esqueleto nasal, que es fácil distinguir, que se compone de una parte sólida, inmóvil, que son los huesos propios, y luego otra parte móvil, que podemos desplazar con nuestras propias manos, que es la parte cartilaginosa, que está formada por el cartílago del tabique nasal y por los cartílagos laterales y los cartílagos de la punta. El cirujano actuará modificando el esqueleto, sobre el esqueleto va la piel y la piel se adaptará a la forma que nosotros hemos dejado en ese esqueleto. Y ahí mismo estamos viendo imágenes de, imagino que de un antes. Sí, estamos viendo imágenes de una rinoplastia en donde pues se va a actuar, en este caso se está mostrando un poco cómo se actúa sobre el caballete nasal, que es quizás la rinoplastia más demandada, en la que se nos solicita el retirar o el quitar el caballete, esa jiba, esa joroba que tiene el dorso de la nariz, ¿no? Sí, que son narices, como siempre se llama de forma común, aguileña, ¿no? Es exactamente, nariz aguileña o nariz de loro, es quizá la forma o el motivo de solicitar una rinoplastia que es más frecuente. Hay varios tipos de operaciones de rinoplastia. Básicamente consideramos rinoplastias de reducción, que son las más frecuentes. Es justo esta, de reducir la jiba, la joroba, ese caballete nasal que tanto afea a algunas caras, algunas narices, y que los pacientes pues demandan que eso se les corrija, ¿no? Claro, y obviamente los beneficiarios de esa cirugía serían aquellas personas, como estás comentando, que sienten que a ellos no les gusta, efectivamente. Pero también, doctor, puede haber personas que inclusive quieren un pequeño retoque porque no están contentas con su nariz, lejos de ser una nariz a lo mejor en principio fea o aguileña, ¿no? Claro, y eso hoy quieren día... la punta sí, hacia más sí, arriba. así es, y eso hoy día es cada vez más frecuente, es decir, los avances técnicos, además, en las técnicas de cirugía nasal, sobre todo el gran avance que ha supuesto la rinoplastia abierta, me imagino que luego hablaremos de ello, pues ha supuesto una gran capacidad para mejorar las técnicas quirúrgicas de rinoplastia y dar acceso a técnicas muy sofisticadas que permiten a veces correcciones muy pequeñas, pero que también son demandadas por los pacientes. Claro, porque ¿qué tipo de rinoplastias hay? Me has dicho que me ibas a comentar. Sí, hay básicamente dos tipos de rinoplastia. Lo más común, que es lo que llamamos la rinoplastia de reducción, en definitiva reducir el tamaño de la nariz, pero hay otro tipo de rinoplastia también menos conocido, que es lo que se llama la rinoplastia de aumento. No olvidemos también narices que son muy pequeñas, son muy chatas, que tienen el polo contrario del caballete, tienen hundido el dorso de la nariz, a veces como secuelas de traumatismos, a veces como secuelas de alteraciones congénitas, y estas narices dan lugar a rinoplastias de aumento, donde hay que colocar injertos, etcétera, etcétera, para que esa nariz aumente su tamaño, sobre todo el dorso de la nariz, y recupere una forma normal. ¿Y una intervención de este tipo por traumatismo, por accidente, son satisfactorios los resultados, Miguel? Son muy satisfactorios, a veces más satisfactorios incluso que las intervenciones de cirugía estética, aunque a veces no se alcance el grado de perfección en el resultado que se puede tener en una rinoplastia estética. Pero justamente un poco, mientras más necesidad tiene el paciente de hacer su operación, pues generalmente más satisfecho va a estar con el resultado, aunque el resultado pueda presentar algún pero, alguna pequeña imperfección o alguna pequeña cosa que puede suceder, eso sobre todo en las rinoplastias, por secuelas de traumatismo. Pero generalmente es una cirugía muy agradecida y los pacientes obtienen grandes beneficios. En narices que están desviadas, narices hundidas, narices que tienen cicatrices, son muy mejorables. Y para los telespectadores y telespectadoras jóvenes que nos estén viendo y que estén ya pensando, bueno, pues yo ya no me siento bien con mi nariz, tengo complejo, y además la gente joven pues le puede pasar con sus compañeros de no sentirse a gusto con la imagen que tienen, ¿a partir de qué edad se puede realizar la cirugía de nariz?
Generalmente la cirugía nasal no es conveniente hacerla antes de los 18 años. Únicamente por motivos psicológicos importantes, pues podría abordarse a partir de los 16. Y por motivos funcionales, es decir, si a veces se asocia una alteración de la forma nasal a una dificultad respiratoria, por una desviación importante de tabique, pero una desviación realmente muy seria que suponga un obstáculo importante para la respiración, pues excepcionalmente podría incluso abordarse antes de los 14 años. Pero lo normal es que la cirugía estética se realice a partir de los 18 años. ¿Qué suele suceder durante una consulta de cirugía de nariz y qué es lo que se planifica? ¿Cómo se planifica la intervención? Pues eso es muy importante. En la primera consulta, un poco, el paciente debe mostrar al cirujano qué es lo que quiere corregir de su nariz. Eso es lo importante. Y eso es lo que vamos a tener en cuenta a la hora de planificar qué vamos a hacer en la nariz. Y el cirujano debe analizar la nariz del paciente desde todos los puntos de vista, desde el punto de vista estético, desde el punto de vista funcional, si está bien, si está simétrica, si está desviada, cómo son los orificios nasales, en definitiva, detalles que harán que él ajuste la técnica que tiene que realizar a ese determinado tipo de nariz. Pero luego es vital en la primera consulta analizar lo que llamamos las expectativas del paciente, es decir, hay que consensuar primero con él un resultado, una imagen, es decir, qué vamos a hacer con su nariz. Para ello, lo más importante es preguntar al paciente qué es lo que a usted no le gusta de su nariz y en base a lo que a usted no le gusta de su nariz, nosotros vamos a ofrecerle una corrección de esos aspectos. Ahí analizaremos las expectativas del paciente. A veces hay pacientes que piensan o tienen cosas de su nariz que no les gustan, que realmente son prácticamente imperceptibles a la vista. Y uno dice, bueno, esta paciente, ¿cómo quiere que se le corrija esto si esto apenas se le nota? O es total, ¿no? Hay que analizar todas esas cosas. Y en base a eso, ya digo, montar un poco la táctica que vamos a seguir a la hora de operar al paciente. Las expectativas del paciente son muy importantes porque hay que tener mucho cuidado, pero no en la cirugía nasal, sino realmente en todas las intervenciones de rinoplastia, en todas las intervenciones de cirugía estética, con eso que llamamos las expectativas del paciente, es decir, qué resultados espera el paciente. En general, los pacientes que esperan resultados que pueden ser inalcanzables o dudosamente obtenibles con su cirugía son pacientes que debieran considerar mucho, tanto el paciente como el propio cirujano, la posibilidad de operarse, porque a veces luego se van a mostrar descontentos o insatisfechos con el resultado de la intervención. Importante también que tenga claras las expectativas que va a conseguir en esa intervención. Existen perfiles muy típicos de pacientes, es decir, el paciente varón, generalmente es mucho más difícil el paciente varón que la mujer generalmente tiene las ideas mucho más claras que el hombre, pero y no es infrecuente. Ahora quizá ha pasado un poco esta especie de boom, pero no ha sido infrecuente la época en que han venido pacientes varones a la consulta con fotos de Brad Pitt solicitando una nariz similar a la de Brad Pitt. Quizá entre hombres la nariz más demandada sea la de Brad Pitt y entre mujeres una de más demandada es la de Elsa Pataky. Bueno, pues eso... Que por cierto creo que también la tiene operada. Está operada. Entonces, bueno, pues eso es prácticamente imposible, es decir, no hay narices de catálogos, ¿no? Entonces, cuando uno ve a un paciente que puede tener esas expectativas... ¿Pero se puede conseguir? Es prácticamente imposible. Porque no se puede hacer... hay una base, ¿no?, anterior claro, de nariz. Efectivamente, yo le digo a mis pacientes, y volviendo a personas famosas y conocidas, no se le puede poner a Rosy de Palma la nariz de Elsa Pataky, es técnicamente imposible. Y quizá con esta comparación, que resulta un poco exagerada, pues los pacientes se dan cuenta. Afortunadamente eso no es una cosa muy frecuente, es decir, generalmente la mayoría de los pacientes saben perfectamente un poco a qué atenerse. Entonces, ¿cómo planificamos la rinoplastia? Volviendo a la pregunta, pues realmente primero hablando mucho con el paciente, analizando la nariz, analizando qué quiere el paciente y si nosotros podemos, si lo que quiere el paciente es factible hacer, lo vamos a hacer, si es erróneo, es equivocado o no se puede hacer, le vamos a decir que no es posible y le diremos también lo que nosotros pensamos que es mejor para su nariz y para su cara, porque hay otra cosa que no podemos olvidar, la nariz está dentro de la cara. Y ha de verse todo como un conjunto. De hecho, la cirugía de la nariz es mucho también una cirugía del perfil facial. Es decir, muchas veces asociamos la cirugía nasal a cirugía de aumento del mentón en personas que tienen la barbilla retruida, o a aumento de los pómulos en personas que tienen los pómulos hundidos,
o a corrección del prosnatismo, esas personas que tienen la mandíbula saliente hacia afuera. Entonces hay que ver la nariz dentro de la cara, dentro de un conjunto. En un contexto general, claro. Sí. ¿Dónde se realiza la intervención? Perdona, ibas a comentar. Sí, iba a comentar también que otra cosa que está muy de moda y que se puede utilizar a veces son los programas de imagen. Todos conocemos el famoso Photoshop. Yo con el Photoshop puedo jugar y resultan de ayuda, pero pueden resultar también muy engañosos para los pacientes, llamémosle inmaduros o poco formados, porque les puede llevar también a un resultado o a pensar que se va a obtener un resultado que luego en la práctica pues no es factible de obtener, ¿no? Pero pueden ayudar a veces para ver eso, lo que el paciente le gustaría tener en su nariz. Generalmente la mayoría de cirujanos tomamos fotografías y sobre fotografías modificamos pues el perfil del paciente, etcétera, etcétera, hasta obtener con él un poco un consenso sobre lo que vamos a hacer. O sea que lo primero, Miguel, sería, en base a la estructura que tengas de cara para cualquier cosa, siempre respetar la base, ¿no? La base de lo que tienes para poder conseguir, y no puedes hacer... Claro, imaginemos un paciente varón. Un paciente varón no puede tener nunca una nariz respingona, ni una nariz que tenga en tobogán, con el dorso ese un poco excavado, un poco curvo. Eso de entrada el cirujano no quiere obtenerlo porque sería una nariz de entrada poco masculina. Entonces, el hombre, y si eso es lo que quiere un paciente, paciente, le tienes que decir que no. Pues yo tengo que verlo mucho y darle muchas vueltas antes de tomar la decisión de operarlo, porque luego se puede sentir desencantado con el resultado, ¿no? Entonces, una mujer, mientras más joven, admite más cambios. No es lo mismo operar a una chica de 18 o 20 años que tiene una personalidad todavía en formación. Se pueden hacer más cambios, se puede dejar una nariz más graciosita, a lo mejor con el dorso un poco curvo, que operar ya a una señora con una personalidad ya madura, hecha una señora de 40, 50, que se operan también de la nariz. Y que hay que hacer cambios, los cambios imprescindibles. ¿Dónde se realiza esta intervención y qué tipo de anestesia se utiliza, Miguel? Esta intervención se debe realizar en hospital. Y, por supuesto, generalmente se utiliza la anestesia general. Se puede utilizar a veces la anestesia local con sedación, dependiendo a veces de lo que se vaya a hacer en la nariz, pero mayoritariamente se realizan con anestesia general. Requiere generalmente un día de hospitalización, incluso los pacientes se pueden marchar por la tarde el día que se operan. O sea que digamos que prácticamente ambulatorio, ¿no? Bueno, sí, se pueden marchar el mismo día que se operan, aunque se operen con anestesia general. Y posteriormente los cuidados que tendría que llevarse a cabo después de esta intervención serían... Es una intervención que no tiene prácticamente cuidados posoperatorios, es decir, la intervención culmina siempre con la colocación de una escayola, porque hay que fracturar los huesos nasales para estrechar la nariz en la mayoría de los casos, y se coloca también un pequeño taponamiento nasal que se retira al día siguiente. Generalmente a la mayoría de los pacientes el taponamiento nasal se retira al día siguiente, con lo cual el paciente puede respirar normalmente. Es una operación absolutamente indolora, no duele. Mucha gente se sorprende, las operaciones faciales en general no son dolorosas. Pueden ser desagradables en el sentido de, pues se puede notar lógicamente la nariz cargada, algo de dificultad respiratoria, pero son operaciones que no duelen. ¿Me has comentado la anestesia, Miguel? General. General, ¿no? ¿no? En la mayoría de los casos, sí. Claro, en este caso no puede ser una anestesia local, pero bueno... Hay determinados tipos de rinoplastias, bueno, todas se pueden hacer con anestesia local y sedación, pero en general la mayoría de los cirujanos preferimos la anestesia general. ¿Qué pruebas se piden preoperatorias antes de realizar esta intervención? Porque me imagino que no todos los pacientes a lo mejor se la pueden realizar, depende de... Lo primero a la hora de analizar o de poner en práctica o de decidir cualquier intervención de cirugía estética es valorar los riesgos del paciente. Es decir, ninguna operación de cirugía estética vale la pena si supone un riesgo elevado para el paciente. No elevado, un riesgo, digamos ya, superior al común que puede tener cualquier intervención quirúrgica, ¿no? Entonces lo primero es hacer un estudio preanestésico, porque evidentemente uno de los riesgos es la anestesia. La anestesia, sea del tipo que sea general, sea local con sedación, evidentemente todo tipo de procedimiento anestésico tiene su riesgo. Entonces hay que hacer una valoración preanestésica del paciente, pues que incluye un examen de electrocardiograma, analíticas, estudio de coagulación, etcétera, etcétera, para asegurarnos que el paciente pues está bien y que admite realmente sin riesgos una intervención quirúrgica. Me comentaste que la intervención no duraba... ¿O si me lo has dicho o no me lo has dicho? ¿Cuánto dura la intervención? Puede ser variable, depende de la dificultad de cada caso, pero el término medio de una rinoplastia puede durar en torno a una hora, hora y cuarto, hora y media aproximadamente, de tiempo de quirófano. ¿Cuál no va a tener en ese tiempo, por supuesto, de la intervención ninguna sensación de malestar?
está totalmente tranquilo, Sí, está dormido bajo anestesia. No va a doler nada, tanto si es un tipo de anestesia como otro, el paciente no le va a doler nada. Si doliera, nosotros no podríamos trabajar. Claro, claro. Y ¿Y el posoperatorio normalmente, Miguel, se desarrolla de una forma tranquila? ¿O el llevar esos 2 algodones en un inicio? No, los 2 algodones se quitan al día siguiente, los entaponamientos se quitan al día siguiente y la paciente o el paciente puede hacer prácticamente vida normal desde el minuto 1. Suelen salir o pueden salir algunos cardenales o algunos hematomas en la zona de los pómulos debido a la fractura que realizamos de los huesos, pero generalmente son muy pequeños y generalmente se van también en pocos días. Es decir, cuando operamos gente joven, estudiante y tal, pues son muchos los que con su pequeño escayola, que hoy día no es una escayola, es una chapita metálica o un trocito de plástico de estos pues una pequeña tirita, pequeñita, que es un apósito que apenas... Es una cosa muy pequeña, son muchos los estudiantes que van a la universidad o van a sus clases y tal, prácticamente desde las 24 o 48 horas de operado. ¿Y dónde se realizan las incisiones de la nariz, Miguel? Hay básicamente 2 técnicas de rinoplastia si nos referimos a la incisión o al abordaje quirúrgico, lo que se llaman rinoplastias cerradas, donde toda la cirugía se hace, o la cicatriz o la herida por donde vamos a hacer la cirugía nasal es toda endonasal, va por dentro de la nariz, y la rinoplastia abierta, donde las incisiones son la misma que la cerrada, pero se añade una incisión que va a cortar la columela, es decir, va a cortar la parte de aquí abajo de la nariz y nos permite levantar la piel de nariz hacia arriba para poder trabajar, exactamente eso es una rinoplastia abierta, para poder trabajar mejor. La rinoplastia abierta es absolutamente la rinoplastia de moda en los últimos años porque permite al cirujano una mayor calidad en su trabajo. Yo le digo a mis pacientes que es como intentar ordenar un cajón muy desordenado de una mesa con el cajón abierto unos 4 o 5 centímetros o sacar el cajón entero y ordenarlo, ¿no? Entonces, eso es lo que proporciona la rinoplastia abierta. Proporciona una mejor visión al cirujano, posibilidad de hacer cosas que no se pueden hacer con la rinoplastia cerrada y una mayor calidad en todo lo que el cirujano está haciendo, con lo cual el porcentaje luego de intervenciones de retoque, etcétera, etcétera, es menor. El costo que puede tener es esa pequeña cicatriz colomelar. ¿Tiene eso realmente alguna trascendencia para el paciente? ¿Se nota esa cicatriz en definitiva? Cero, no se nota absolutamente nada. Cero. Yo llevo años practicando la rinoplastia abierta, probablemente fui de los pioneros en hacer estas técnicas aquí en España, probablemente, no exagero, 20 años. Nunca he tenido una queja de ningún paciente sobre una cicatriz columelar, nunca. Es decir, es prácticamente inapreciable. Si no revisas muchas veces la historia, ni recuerdas si la hiciste abierta o cerrada, ¿no? Entonces, dentro de los 2 tipos de abordaje que hay, ¿cuándo está indicado? A lo mejor se puede indicar más en algún caso. Indicar. En general, la rinoplastia cerrada es para las narices muy sencillitas, que requieren muy poco trabajo y que requieren muy poco trabajo de modelar la punta, y la rinoplastia abierta es para narices más complejas, sobre todo que requieren una remodelación importante de los cartílagos de la punta. Las narices que tienen puntas gordas, las narices que tienen, en definitiva, sobre todo tratamiento de la punta nasal, porque nos permite dar una serie de puntitos, como se ven en algunas imágenes de las que se están mostrando, para estrechar los cartílagos, remodelarlos, etcétera. Y es una decisión médica, el médico es una decisión puramente médica. Ahí el paciente no va a decir, hay pacientes, aunque los pacientes hoy día saben todo, porque ellos ven estas imágenes que estamos viendo, están tomadas de internet y los pacientes tienen acceso absolutamente a estas imágenes. Y vienen ya un poco como, sí. como una idea preconcebida de todo, ¿no? Claro, generalmente además si alguno está preocupado por las cicatrices y tal, pues se le muestran fotos de narices con proyecciones donde se ve la columela y donde ven que la cicatriz no se nota en absoluto. Pero hoy día la gente conoce casi todo. Igualmente, entonces, son 2 intervenciones que el resultado es muy satisfactorio, dependiendo para qué tipo de nariz. Y luego hay cirujanos, es preferencia de cirujanos. Hay algunos cirujanos que les gusta hacer cerrada y hacen cerrada, y otros cirujanos pues que prefieren hacer abierta. Ahí va todo. Realmente tú tienes que hacer un trabajo. ¿Y en tu caso tú cuál eliges? ¿Depende de cada caso o es más fácil trabajar en un abordaje, en una cirugía abierta? Para mí es mucho más fácil abierto. Yo hago 90% de rinoplastias abiertas. Es como echar la nariz hacia atrás, ¿no? Efectivamente, lo hemos visto ahí. Es como una piel, ¿no? Que le echas cuando cortas aquí. Se reclina hacia atrás. Ves totalmente lo que es el... ver mejor, claro. ¿Es que se llamaría hueso, no? ¿Eh? ¿Qué nombre tendría? El caballete. Nosotros le llamamos el caballete, que tiene 2 partes. Una parte cartilaginosa, que es esta que movemos, y una parte fija, ósea, que no movemos. Pero esa es hueso puro y duro, ¿no? La composición, la parte de aquí esto es como es ósea, la ternilla, ¿no? La ternillita. Lo que tú llamas ternilla es cartilaginoso, es cartílago. Sí, realmente cartílago es la parte esta blanda que tú llamas ternilla.
Y el caballete se quita, por eso cuando hablamos del Photoshop y tal, el caballete se quita pues o limando con una lima, es decir, realmente es un trabajo de ebanista casi, de carpintería ósea. El tabique se quita pues haciendo una limadita con una lima para quitar caballetes muy finitos, nos permite limar 2, 3, 4 milímetros, y para caballetes más grandes pues muchas veces lo que utilizamos es un escoplito, se corta con tijera, se pone un escoplito y se martillea. O sea, un trabajo de verdadero artesano. Artista. Sí, prácticamente. Y lo que yo llamo ternilla, que seguramente los telespectadores me sabrán entender mucho mejor, es ¿cómo se levanta la puntita hacia arriba? ¿Porque se cortaría y después se elevaría? ¿O? Porque quien lo tenga absolutamente caída, cuando viene una nariz aguileña, donde digamos la ternilla queda muy hacia abajo, en punta. Sí. Una de las características de una nariz bonita, atractiva, de una nariz juvenil, sobre todo en una mujer, es que la punta tenga lo que llamamos proyección. ¿Qué es que la punta esté proyectada? Pues es que esté un milímetro quizás, un poquito más hacia afuera que el dorso de la nariz. Es decir, sin llegar a ser un tobogán, pero que la nariz tenga un poquito de gracia, de que esté un poquito, la punta un poquito... ¿Una nariz graciosa respingona? No es propiamente eso, respingona. Sin respingo. No necesariamente. Respingona es que mira hacia arriba, es decir, que rota la punta hacia arriba. No estamos hablando de rotación, de tirar la punta hacia arriba, sino de sacar la punta un poco hacia afuera. Entonces, eso se consigue a veces... Y con una proyección hacia afuera. Sí. Entonces, eso se consigue a veces colocando, mediante sutura, dando unos puntitos a los cartílagos para estrecharlos y que salgan un poquito hacia afuera, o a veces colocando un pequeño injertito que sacamos del tabique aquí en la zona de la colúmela, y eso da ese plus de proyección a la nariz que le hace estar más graciosa realmente. Pues enseguida continuamos, Miguel, porque aquí también tenemos, y en estas Navidades, pues nuestro apartado de alimentos sanos. Sin duda alguna, el kiwi es un alimento que nos puede acompañar en muchos momentos de nuestra cena, de estar con amigos, porque aparte de tener una gran riqueza en antioxidantes, tiene muchísima fibra y yo os lo recomiendo. El kiwi es una fruta tropical que aporta en grandes dosis vitamina C y mucha agua y fibra. Posee un alto poder saciante, es diurético y laxante, por lo que es un alimento esencial si deseas mantenerte con tu peso o perder peso. Pero es mucho más que eso, porque es una fruta con alto valor nutricional. Sus propiedades nutritivas ayudan a mejorar el tránsito intestinal. Actúan como saciante y mejoran la absorción del hierro, además de utilizarse para helados, zumos o mermeladas. Puedes rehogarlo con mantequilla o utilizarlo en salsas para carne. Qué buen alimento es el kiwi, pero para todo el año, yo os lo recomiendo. Y continuamos pues con el doctor Miguel Luanco, si os acabáis de incorporar, y estamos hablando de rinoplastia. Bueno, pues para poner la nariz, lo más bonita ya que... Porque hoy en día hay mucho inconformismo en la estética, doctor. Bueno... Antes la había tanto hace unos años. ¿Has notado esa evolución hacia que ya, pues, si no se está a gusto con una nariz, pues tendemos a cambiarla? Claro, antes claro. había más conformismo, digamos, Claro. salvo raras y límites, ¿no? Claro. Lo cierto es que la demanda de cirugía estética sube continuamente y eso es buena señal. Incluso en la época de crisis como estamos, de los sectores que se estiman menos perjudicados por la crisis es la cirugía estética, ¿no? O las intervenciones de estética. Parece que nuestras pacientes, que mayoritariamente son mujeres, pues siempre guardan algo para eso de estar mejor y bueno, y siguen acudiendo un poco a las consultas de cirugía estética y siguen haciéndose sus pequeñas cosas, ¿no? Pero lo cierto es eso, que en los países más desarrollados la demanda de cirugía estética es progresivamente más alta y a su vez dentro de esa demanda las operaciones cada vez más sofisticadas, es decir, las sutilezas, los refinamientos quirúrgicos son cada vez más frecuentes, los que hablamos antes. Hace años se operaban lo que llamamos rinomegalias. ¿Qué son rinomegalias? Pues esas narices enormes que son por su tamaño casi... Ciriano de Bergerac. Exactamente, casi ridículas, ¿no? Y que son motivo de complejos para la gente,
etcétera, etcétera. De eso hemos pasado hoy día pues a que viene gente con una nariz aparentemente normal y me dice, mire, a mí mi nariz no me gusta. Y pero a veces tú le dices, pero bueno, ¿qué es lo que no le gusta de su nariz? Tienes que hacérselo ver a la paciente. Usted tiene una nariz prácticamente normal. Y dice, sí, tengo una nariz prácticamente normal, pero mire, yo me noto la punta un poquito gorda, me gustaría tenerla un poquito más subida de aquí, o me gustaría... Y eso es lo que está cambiando, lógicamente, y ese es un poco lo que tenemos que afrontar con estas nuevas técnicas de rinoplastia abierta, de cirugías cada vez más delicadas, más sofisticadas. Claro, y según tu experiencia, que es mucha, los hombres también se han incorporado ahora mucho más en estos últimos tiempos, porque el tema estético en los hombres pues cada día va más en evolución. Sí, por supuesto. La cirugía nasal siempre se ha hecho mucho en hombres, siempre, siempre, siempre. Porque no hemos analizado, pero quizá convendría hablar un poco también, Lucía, de la franja de edad de esta operación. ¿En qué edades se opera la gente más, ¿no? Generalmente la gente se opera más entre los 18 y los 25 o 30 años, pero también eso es otra cosa nueva, y a propósito de la cirugía, donde pues todos conocemos gente muy famosa que se ha operado y tal, pues señoras ya y hombres de más edad, me refiero ya a gente de 40, 50, incluso 60 años, se hacen operaciones de rinoplastia. Y porque nunca es tarde, ¿no? Claro. Aparte que la idea de antes de la vida ha cambiado mucho en estos últimos años, la vida de nuestros abuelos, que una persona con 30 años, tanto hombre como mujer, ya era pues una persona vieja inclusive, claro. Y ahora pues claro. te ves a personas con 60, hasta inclusive 70 años que no aparentan la edad, y me imagino que todo también es fruto, en mujeres y en hombres, pues bueno, de algún tipo de mantenimiento, ya puede ser de arreglo de nariz como de mesoterapias, de todo lo que tú muy bien sabes. La gente quiere estar mejor. Y cuando hablamos antes, sobre todo yo creo que además ha variado la forma de ver la gente los resultados de la intervención. Hace muchos años se decía que a veces alguien era capaz de identificar viendo al paciente, viendo una paciente operada de nariz, es decir, primero sabían al verla que esa paciente estaba operada de la nariz, malo. Es decir, una nariz bien operada no debe uno darse cuenta que esa nariz o que esa persona está operada de la nariz. Entonces, hace años ya se podía ver, uno puede ver a distancia cuando va por la calle y decir, mira, esa chica tiene algo en la nariz, esa chica tiene que estar operada de la nariz. Pero no solo eso, sino que se podía averiguar a veces hasta qué cirujano había operado a esa paciente, por cómo estaba la nariz. Una operación porque clásica siempre de un se cirujano. hacía lo mismo. Claro. Siempre se hacía lo mismo y tú podías saber si esa nariz que había visto por la calle, primero, que estaba operada y segundo, a veces hasta el cirujano que la había operado. Eso es lo que ha cambiado hoy día totalmente. ¿Qué conceptos tenemos hoy en rinoplastia? O sea, ¿qué estimamos hoy un buen resultado para una rinoplastia? Ya lo he dicho antes, un buen resultado para una rinoplastia es el de una nariz que no se note que esté operada, que tenga un resultado natural. Y para eso hay que cumplir determinados requisitos. Pues, operarte con un buen cirujano. Por supuesto, pero luego, eso es fundamental. Pero luego los requisitos fundamentales es ser, por parte del cirujano, respetuoso con las estructuras anatómicas, no hacer cambios drásticos en la forma de la nariz, ser conservador con la parte que se quita de hueso, de cartílago. ¿Por qué? Ser muy conservador. A veces vemos en televisión, yo lo veo, de gente que pertenece pues al mundo de los artistas, de teatro, de cine, tal, que se hicieron rinoplastias cuando eran muy jóvenes y que ahora son mayores, cantantes, y cuando los ves ahora y ves su nariz, los ves raros. Los ves raros porque en aquella época se hacían rinoplastias muy agresivas. ¿Y qué sucede? Que lo que cubre todo el trabajo que el cirujano hace es la piel de la nariz. Y es la misma piel la de una chica de 20 años, de 30, que la de una señora de 60. Claro que no. No es la misma. ¿Y va en evolución con la edad? La piel se atrofia con la edad y las imperfecciones o el trabajo, en definitiva, que se hizo, se hace menos evidente. Es decir, nosotros hacemos un trabajo en el esqueleto, nosotros modificamos los huesos, modificamos los cartílagos, utilizando puntitos, utilizando pequeñas limas, haciendo esa labor de marquetería, y luego nosotros encima de todo eso echamos la piel, y esa piel no es la misma cuando se tienen 20 y 30 años que cuando tiene más. Es decir, una cosa que un cirujano debe pensar siempre es que la nariz que le va a dejar a su paciente es para toda la vida, y eso es algo que el paciente también debe entender. Entonces, hacer cambios muy grandes, dejar narices muy pequeñas, dejar narices muy respingonas, quitar muchos cartílagos, todo eso, luego, cuando el paciente envejece, afea muchísimo el resultado.
Tomando las palabras que has comentado tuyas, que es la cirugía de nariz, si está bien hecha, no debe de notarse, ¿se hace extensiva a todas las cirugías? ¿Ninguna cirugía bien hecha debe de notarse? Bueno, pero hay cirugías... Debe de ser evidente, ¿no? La enorme ventaja de la cirugía nasal es que ni la cicatriz de la rinoplastia abierta se nota. Es decir, ¿pero y otras? En otras se puede buscar la cicatriz. Cuando hay pues, personas que se ponen muchos pómulos, o sea, que Sí, todo lo por que se supuesto, puede por decir supuesto, que sea todo lo que un resulte límite... exagerado, es decir, no es bonito. Vamos a una cosa muy común, que es el aumento de labios. El aumento de labios. El aumento de labios, para mí un resultado bonito es una persona que tiene un labio bonito sin que se note que esté aumentado. Que parezca o que uno tenga la duda de si esos labios son suyos o ha habido algo, pero que se quede como mucho en duda. No puedes ver esa gente que se ve con esos labios de un dedo de gordo proyectados hacia afuera, que tú lo ves de lejos, a 200 metros, que eso... Cuando tenéis pacientes que se empeñan en esa forma de labios o de pómulos, ¿cómo Pues mira, podéis yo te voy a ser disuadirles? muy sincero, yo procuro no hacerlo. Y cuando en algún caso muy contado, donde por realmente ser pacientes míos ya de mucho tiempo y tal, lo he hecho, le he dicho, mira, el nombre de la paciente, no digas que te lo he hecho yo. ¿Sabes por qué? Porque te lo he hecho por el compromiso Sí, y porque te gusta a ti, exactamente, sí, pero no es la idea evidentemente, que pero tienes. en este tipo de ejercicio profesional tienes pacientes y terminas a veces teniendo amigos, ¿no? Porque hay gente que ya has operado muchas cosas y vienen a tu consulta y realmente pues haces amistad ya con ellos, ¿no? Y a veces, pues como anécdota, yo les digo eso, mira, yo te voy a seguir poniendo, pero por favor, alcanzado tal punto, no digas que esto te lo he hecho yo, ¿no? Porque no, a mí no me gusta. Pero vamos, son cosas absolutamente a título de anécdota, no es normal. En general, la mayoría de los pacientes... Se dejan aconsejar por lo natural. Se dejan aconsejar. Y actualmente con el ritmo de vida que llevamos, que todo el mundo, pues claro, tiene que incorporarse al trabajo, quiere seguir haciendo deporte, queremos de alguna forma quitarnos ese problema con una intervención, el problema que en nuestra mente está de no estar a gusto con la nariz, con lo que sea de nuestra anatomía, pero enseguida queremos hacer una vida normal. En este caso de la rinoplastia, ¿cuándo se puede de verdad hacer una vida normal, ir a hacer deporte, volver a tu trabajo sin que ya no tenga los hematomas? No en todos los casos saldrán los mismos hematomas, ¿no? No, en general salen pocos. Se opera con anestesia general, con hipotensión, y en general los pacientes no tienen demasiados hematomas, a veces casi no salen, a veces. En general, esa chapita metálica o ese plastiquito que ponemos en la nariz, los pacientes lo tienen 8 días. Durante ese tiempo, evidentemente, el paciente puede optar por hacer vida normal, que personalmente a mí es lo que me gusta. O sea, la cirugía estética se debe ver como algo normal. Para mí el concepto ese de me escondo y tal, y no salgo a la calle hasta que ya estoy, me parece que está un poco fuera de moda, ¿no? No lo sé, yo me encanta la gente que se opera y hace una vida normal desde el primer día. Es lo que decía antes, la chica que es estudiante, se opera y tal, y va a la universidad. Una vez que pasa, llamémosle el periodo ese de 1 o 2 días, hace su vida prácticamente normal, ¿no? Entonces, bueno, hay gente que durante ese periodo prefiere estar en casa, porque tal, bueno, pero en general a los 8 días eso ya se quita y ya la paciente no tiene que llevar nada. A veces les recomiendo que pongan para dormir por la noche en su casa algún esparadrapito en el dorso nasal para favorecer que la piel se vaya adaptando. Imaginemos que tenemos un caballete, hemos quitado un caballete y hemos quitado volumen de dentro, pero la piel sigue siendo la misma. Es lo mismo que cuando hacemos una liposucción, luego ponemos una faja. Si sacamos grasa, nos sobra piel. Tenemos que poner una faja para que se adapte, ¿no? Pues a veces quitamos sobre todo los caballetes grandes y la piel pues sobra, se tiene que adaptar a un contenido más pequeño. Entonces a veces para dormir por la noche pues les mando unos esparadrapos, pero que los quitan luego ellas por el día. Porque es lo que adhiere la piel a la nueva morfología de la nariz. Más que adhería, ayuda a que se contraiga y que se deshinche antes, ¿no? Pero vamos, es 1 semana o 2. Entonces ya digo, 8 días con la ferulita metálica y luego ya prácticamente normal. Desde el punto de vista social, prácticamente del momento que se quita esa ferulita metálica, está en condiciones de hacer una vida normal. Es decir, como yo les digo, la gente que no sepa que te ha operado de la nariz ya no te va a connotar nada en tu cara, nada. La nariz está normal, aunque evidentemente está un poco hinchada, pero eso ya la gente no lo nota. La nariz ya ha cambiado, ya no tiene el caballete y luego generalmente todos los pacientes que se operan son seguidos y revisados a lo largo de 1 año. Pues vamos con una nueva consulta. Buenas tardes, ¿tiene algún tipo de contraindicación? ¿Contraindicación la rinoplastia? Bueno, pues las contraindicaciones serían fundamentalmente del tipo anestésico, es decir, el riesgo anestésico sí podría ser una contraindicación para una intervención de rinoplastia,
¿Problemas nasales propiamente dicho? Pues yo pienso que no hay ninguna contraindicación para hacer una rinoplastia. Problemas psicológicos, es decir, personas que tengan trastornos psicológicos como la dismorfofobia, etcétera, etcétera, pero es pacientes que no deberían hacerse ningún tipo de intervención de cirugía estética. O sea que en este caso sería solamente una prevención sobre los primeros pruebas que te mandan, que por la razón que sea te haces un electro, tengas algún tipo de cardiopatía. Pacientes con drogadicciones, pacientes con ese tipo de problemas que a veces tienen patología del tabique nasal y tal, puede ser una contraindicación operarse, pero bueno, en general no hay una contraindicación formal para hacerse una rinoplastia. Y además, retomando, hombre, el tema que estuvimos antes hablando de que todo el mundo hoy se hace algo, quiere hacerse algo para estar bien, para mantenerse joven y bien, también añade el que hay posibilidades de que puedas, me imagino, no sé si en tu centro será posible, pero el que puedas hacer una, como digo, que puedes pagar de alguna forma aplazada, ¿no? Sí, no aplazada, no sé cómo... Sí, se puede hacer un aplazamiento, lógicamente, de los pagos en la mayoría de los centros, y más en esta época de crisis que estamos, ¿no? O solicitar... es un crédito... Eso sí. O sea, con lo cual, hoy en día, si estás mal con un problema físico, que no estás a gusto contigo, estéticamente hablando, pues bueno, igual que se paga, digamos, un coche, o puedes pagar otra cosa, puedes también decir, mira... Totalmente, la cirugía estética, yo pienso en general que es mucho menos cara de lo que la gente cree, y como yo digo, es para toda la vida, es decir, que uno se opera y ya va a ser para siempre, es decir que... Y aparte hay personas que tienen verdaderos complejos, no todo el mundo a lo mejor va a operarse por un pequeño detalle, hay personas que no se pueden soportar. La nariz es la imagen que tenga. Es la tarjeta de presentación de la cara, es decir, hay cantidad de refranes, de cosas sobre la nariz, ¿no? De Quevedo, Cirano, bueno, y realmente una nariz puede acomplejar mucho a una persona. Y es una operación súper agradecida. Cambia totalmente, yo he visto narices de antes y después y la persona es otra. Sí, pero siempre se cuenta, o sea, de padres que vienen con su hija a lo mejor totalmente acomplejada, que tal, te cuentan que no sale de casa, que no se relaciona bien, que tal, y la operas de la nariz y vienen a ver al año felices ellos, felices la hija, porque bueno, pues ha cambiado todo. Aparte, la rinoplastia, desde el punto de vista funcional, no solamente del estético, también ayuda a eliminar esos problemas que pueden ser de respiración, por tabique desviado, por cornetes, que además se puede simultanear, digamos, con la intervención también estética. Se puede hacer una remodelación de un tabique que no va bien y no se puede respirar, y se puede poner una nariz más estética y aprovechar, ¿no? Sí, ya lo insinuaste antes cuando empezábamos el programa. Y es cierto, la rinoplastia tiene que tener también, o puede tener un carácter funcional. De hecho, algunos pacientes que respiran bien antes de operarse se muestran preocupados y te dicen, usted doctor, ¿y usted ha tenido alguna vez algún paciente que después de operado pues haya respirado mal, o esta operación me puede a mí fastidiar el que yo respire? Pues eso es una cosa, sería una complicación, y desde luego no es nada común que un paciente respire mal después de una rinoplastia, Pero también sucede lo contrario, gente que ya viene y que respire mal, tiene el tabique torcido, tiene un problema de cornetes, tiene una desviación de la pirámide nasal, y generalmente se puede aprovechar esta cirugía para hacer lo que se llama una rinoseptoplastia, es decir, arreglar los problemas funcionales de la nariz, llámese una desviación de tabique o llámese una hipertrofia de cornetes, en definitiva, intentar solucionar el problema respiratorio y de paso cambiar la forma de la pirámide nasal. Miguel, estamos viendo imágenes, pero realmente el antes y el después es que es asombroso lo que te cambia el contexto general de la cara. Eres otra persona. A veces, pues, el hecho de una nariz, no a veces, siempre, ¿no? Una nariz protuberante, como aguileña, da como una cara más agresiva, ¿no? Y dulcifica mucho en general, las facciones cuando... Sí, eso está también perfectamente estipulado. Es muy curioso, pero en general las narices aguileñas son narices con mucha personalidad. Y de hecho hay gente con nariz aguileña que no debiera ni operarse. Yo me viene a la cabeza ahora mismo Antonia Delate. Antonia Delate es una mujer alta, tiene unos ojos muy bonitos y tiene una nariz aguileña. Es una mujer alta, tiene la cara alargada. Le quitaría fuerza, digamos, yo creo que a esa cara, ¿no? perdería toda su personalidad si se operara la nariz. Y es también misión del cirujano convencerla de que no se operara la nariz.
Es decir, no todo el mundo es candidato tampoco aun teniendo... ¿Por qué? Porque es su personalidad, ¿no? Pero sí es cierto que esas narices con caballete, en la mayoría de las personas, salvo excepciones como este caso, hace un poco el gesto duro. Da como fuerza al carácter también, pero dulcifica mucho la cara el quitar el caballete. Y a ciertas edades rejuvenece. De hecho, hay pequeñas, hablamos antes de los detalles pequeñitos de la rinoplastia, hay pequeños gestos quirúrgicos, como es simplemente elevar un poquito la punta nasal, que se hacen asociados a la cirugía del envejecimiento facial. Es decir, puede ser que a veces una señora se haga un lifting, un estiramiento facial, y nosotros aprovechemos para subir su nariz 1 o 2 milímetros. ¿Por qué? Porque la nariz, las orejas, sobre todo, crecen con la edad y se caen con la edad. Entonces, rejuvenece la cara el subir 1 o 2 milímetros la punta de la nariz. Y sobre eso no hay estudios, ¿no? De que crezcan las orejas con la edad. No, sí que los hay, sí. ¿Los hay? ¿Por qué? Sí, hay estudios fotográficos. Pues ya que con la edad, hombre, Sí. todo lo feo, ¿no? La nariz, Sí, las nariz orejas y los pies, crece un pero que poco no. y las orejas. Bueno, podríamos decir, Miguel, que aparte de bromas, que una base de la base de una buena rinoplastia sería sobre todo la naturalidad, el que no Sí. se note cuando una persona está intervenida de rinoplastia. Sí, para mí es lo fundamental. O sea, yo cuando veo a mis pacientes, el análisis de un resultado en cirugía estética es muy subjetivo. Es decir, yo te voy a contar un poco cómo lo vivo yo. O sea, yo tengo narices operadas por mí que a mí me encantan, me parece que es un resultado fantástico y que a lo mejor pues el paciente no está del todo contento. ¿Por qué? Porque se ha creado a lo mejor expectativas, porque le hubiera gustado a lo mejor un poco más respingona, porque estamos analizando una cosa subjetiva, el concepto de lo bonito o lo feo, esto es muy difícil. Es difícil. Claro, sin embargo, hay pacientes, por ejemplo, que me solicitan una nariz de tipo tobogán, que son estas que tienen el dorso excavado, una nariz tipo tobogán y una nariz con la punta respingona, y bueno, yo intento convencerlo que no se la haga, pero yo me debo a mi paciente, si él lo quiere y se puede hacer, yo se lo voy a hacer. Y él termina feliz, ¿no? Claro, Bien, pero claro. yo lo veo entrar por la sala de espera y digo, no me gusta nada esta nariz, pero claro, pero ella está encantada con su nariz, ¿no? Y a quien le debe gustar es a ella, no es a mí, ¿no? Entonces, a veces eso se rompe, ese concepto de naturalidad, porque es un concepto un poco, es una filosofía que tenemos los cirujanos, pero que a veces no todos los pacientes. El típico paciente que dice, oye, usted, doctor, yo quiero que se me note. Es que hay gente que te lo dice, mire, yo... Que se note que estoy claro, operada. yo lo que quiero es que usted no se le note la nariz. Y me dice, no, pero es que yo quiero que se me note que estoy operada. La quiero muy chica, la quiero no sé cuánto, la quiero no sé qué. Bueno, La perfección es un concepto muy claro, relativo en cada muy uno de relativo, nosotros. muy relativo. Y para aquellos telespectadores que quieran saber dónde se encuentra vuestra clínica, sé que se encuentra en Sevilla, por supuesto, en Sí. la calle Diego de Riaño, Sí. ¿no? Número 4. Sí, sí. Ahí veremos en un momento las imágenes de ese rótulo que va a poner nuestra compañera, pues bueno, para aquellas personas que quieran, ahí está, quieran ponerse en contacto con ustedes, porque puede estar muchísimas personas interesadas en poder ir a tu clínica, en que les des, porque el asesoramiento sería gratuito si hay alguna persona que quiere preguntar, saber si está indicado en su caso el quirúrgico, el tratamiento quirúrgico de rinoplastia. Sí, se le puede ofrecer información, sí, sin ningún problema. Pero que es gratuito, me refiero a la información. La primera consulta sí es gratuita, sí. Sí, o sea, porque claro, todo el mundo tendrá primero que informarse, Sí. saber y sobre todo si está indicado, ¿no? Porque hay personas que pueden ir totalmente confundidas y a lo mejor tienen una nariz estupenda y tú ya le quitas las ganas. Sí. Dices, pues no te lo hagas porque no es tu caso, No se puede operar usted, sí. Pues enseguida continuamos, Miguel, ya casi para finalizar, porque vamos a hablar de una planta que, bueno, que es una maravilla y además que ya se le conoce como la planta bíblica, porque ya en el Antiguo y Nuevo Testamento se hablaba del aloe, inclusive se hablaba de que Jesús fue embalsamado con aloe y mirra. Vamos a conocer más de este portento de planta, el aloe vera. El aloe vera es una planta, es un nutriente, pertenece al ajo y la cebolla y verdaderamente es la planta más perfecta de la naturaleza. Hay 250 variedades de aloe, no todos los aloes son los mismos y es importante que sepamos que el mejor para lo que es el consumo humano es el Barbadensis Miller, que es el que tiene más propiedades. No es nada extraño, es algo que puede tomar todo el mundo y que como nutriente se puede mezclar con otras frutas, verduras y como alimentación. El aloe sobre todo es importante por dos cosas. La primera,
porque sube el sistema inmunológico. Hoy en día es necesario que nuestro sistema esté bien defendido y bien fuerte para poder luchar contra todo tipo de enfermedades. Y el segundo es desintoxicar el organismo. El aloe lo que nos va a ayudar es hacer una limpieza orgánica y eliminar todas las cosas que por sí solas no podemos eliminarlas. Lo más importante es que sepamos que todo el mundo debemos de tomar hoy en día aloe vera. Es importante para prevenir todo lo que es las enfermedades de todo tipo, tanto de piel, internas y externas, que es un nutriente que no nos tiene que dar miedo para nada, que verdaderamente aconsejamos tomar 30 mililitros en ayunas, nos ayuda a lo que es hacer una limpieza del colon. La mayoría de las enfermedades hoy en día se generan en todo lo que es problemas intestinales. Entonces, el aloe es fantástico incluso para descongestionar todo lo que es el sistema cardiovascular, estómago, deposiciones y demás. Y por supuesto para la belleza. El aloe vera, una planta maravillosa para la belleza, para tratamientos de muchísimas cosas, porque la verdad que es una planta ya conocida milenariamente desde los antiguos tiempos. Y ya, bueno, algo que también se puede, seguimos con el doctor Miguel Luanco, especialista en cirugía plástica y reparadora, y estamos hablando sobre rinoplastia, y una pregunta obligada es saber algún tipo de contraindicación. Complicación, quiero decir, sí. Algún tipo de efecto adverso que pueda tener la intervención. Sí, hombre, las complicaciones en rinoplastia, las complicaciones quirúrgicas habituales, como pueden ser la infección, el sangrado y tal, son absolutamente excepcionales. Las complicaciones más frecuentes de la rinoplastia, pues fundamentalmente en la cirugía funcional, pues a veces pueden ser pues la perforación de tabique, pero realmente no son frecuentes las complicaciones. Lo que sí puede suceder a veces es la necesidad, después de una rinoplastia, de lo que nosotros llamamos intervenciones secundarias o intervenciones de retoque, donde a veces lo que se hace pues, es corregir alguna pequeña imperfección del resultado o a veces ajustar más el resultado a los deseos del paciente. Es decir, mire, yo doctor estoy bien, pero me hubiera gustado que usted me hubiera dejado un poquito más respingona y tal, pues lo puede subir un poco más. O eso generalmente es una cirugía bastante agradecida y con pocas complicaciones. Las intervenciones de retoque no son demasiado frecuentes, existen en todas las intervenciones de cirugía estética, pero yo digo, un retoque no supone una rinoplastia otra vez en toda regla, sino generalmente una intervención pequeña que se suele hacer con anestesia local en régimen ambulatorio para mejorar un resultado o corregir alguna imperfección de la cirugía, ¿no? Eso generalmente se informa a todas las pacientes de que pueden tener esa posibilidad. Claro, una nariz a la carta, aunque ella sepa, esa paciente, cómo va a quedar, pero siempre puede decir, pues un poquito me hubiera gustado, pero claro, eso es muy subjetivo, ¿no? Sí, pero si es algo que se puede hacer y que no conlleva gran cosa, pues generalmente se hace a la paciente y ya está, no hay ningún problema. ¿Suele pasar con otras intervenciones, Miguel, también? En otras intervenciones no es tan fácil, igual el retoque, en un lifting no, ¿no? Por ejemplo. Bueno, a veces, por ejemplo, en el lifting son relativamente frecuentes los retoques en el cuello. En el cuello, los retoques de las bandas, del músculo platisma, o porque quede sobrante un poquito de piel, haya que reajustarlo. En casi todas las intervenciones de cirugía estética, o retocar una cicatriz, porque a veces la cicatriz es de mala calidad en una zona y hay que retocarla. Son relativamente frecuentes, pero generalmente pequeñas cositas. En las intervenciones, Miguel, la cicatriz es sobre el tema que también preguntan más quizás, dónde queda la cicatriz, si va a ser muy visible. En el caso de la nariz, no, obviamente no, porque no hay que contar con la intervención. En la nariz no hay cicatrices visibles para nada, pero en otro tipo de intervenciones sí suele preguntar el paciente siempre mucho, y es ¿no? muy importante que el paciente sepa dónde están las cicatrices, cómo son las cicatrices, es decir, qué puede esperar él de sus cicatrices, cuánto se notan sus cicatrices. Siempre hay una cicatriz tras una intervención. Yo siempre le digo, mire, desgraciadamente se notan más de lo que usted cree que se van a notar. ¿Por qué? Porque muchos pacientes piensan que esto es como una varita mágica, que el cirujano plástico no deja cicatrices. El cirujano plástico deja cicatrices, lo que sucede que generalmente son cicatrices que no se notan demasiado, pero que no son invisibles y que además tenemos la ventaja de que muchas veces las dejamos escondidas, con lo cual no se ven, hay que ir a buscarlas para poderlas ver. Entonces, claro, las cicatrices no se ven. O sea, las más invisibles son las que no existen en la nariz, precisamente lo que estamos hablando. A veces en la nariz, no lo hemos dicho antes, pero también es importante, a veces en la nariz hacemos cicatrices por fuera. Por ejemplo, en las narices que llamamos de tipo negroide, las razas africanas tienen unos agujeros nasales muy grandes y hay que reducir el tamaño del agujero nasal.
Entonces, en ese tipo de narices hacemos lo que se llaman cuñas. Cuñas es quitar una cuñita, como su nombre indica, como si fuera vamos a cortar un trocito de queso y lo quitamos de aquí, del ala nasal, próximo al orificio nasal, de tal manera que la cicatriz quede aquí metida, justo donde la nariz o el ala de la nariz se pega al labio y a la mejilla, con lo cual no se ve. Pero realmente ahí por fuera hacemos una cicatriz, damos puntos, etcétera, etcétera. Eso no es muy frecuente, pero cuando operamos narices, hoy día cada vez es más frecuente porque hay ya mucha población en España viviendo de población mestiza, iberoamericanos, y pues también vienen a hacerse cirugía nasal, ¿no? Y a veces pues en estos pacientes hacemos esas cuñitas externas, pero las cicatrices no se notan. Y el buen cirujano debe de buscar el sitio, ¿no? Imperceptible. Claro, claro, hay que hacerla justo en el sitio. Si no están justo en el surco, se notarán. Pues si ya para finalizar quieres comentar algo que se nos haya podido olvidar, creo que casi hemos hablado prácticamente de lo más importante, ¿no? Pero sí, ¿alguna recomendación que quisieras hacer a los telespectadores? Sabemos que es indolora, que es una intervención relativamente rápida, que el posoperatorio es rápido también. Creo que la gente debe cambiar un poco, yo creo que lo van cambiando, el concepto de la rinoplastia. La rinoplastia ha sido una intervención donde la gente pues piensa que es una intervención dolorosa, con una recuperación difícil, tal, y eso hoy día en los tiempos actuales ha cambiado. Hoy día se hacen rinoplastias submucosas, el traumatismo quirúrgico es mínimo, la operación es absolutamente indolora, los cardenales o las equimosis son muy muy leves si es que salen y se van muy rápido, y se pueden hacer cosas muy sofisticadas que antes no se podían hacer. ¿Cómo sería la evolución, ya que has comentado que esto ya no es igual que en otros tiempos? ¿Cómo ha sido la evolución de la rinoplastia que tú hayas como profesional visto en cuanto a instrumental, pues en cuanto a técnica? Todo, las técnicas, el instrumental es mejor, la técnica quirúrgica fundamentalmente, en cuanto a la rinoplastia submucosa, es decir, somos capaces de operar muchas narices sin siquiera entrar dentro de la nariz. Es decir, la mucosa, que sería, para que lo entiendan los telespectadores, como la piel que reviste por dentro la nariz, la llamamos mucosa, es decir, lo que vemos por aquí rojito por dentro, eso es la mucosa. Pues somos capaces a veces de hacer rinoplastia, de quitar incluso la joroba nasal sin romper por dentro ni siquiera esa mucosa. Entonces eso hace que... Antes no. No, antes la rinoplastia, cuando nació la rinoplastia con este médico alemán que yo hablaba, Ofris y Joseph, se llamaban amputaciones nasales. Es decir, la cirugía nasal empezó narices muy grandes y se hacía lo que se llamaba una amputación, es decir, se le quitaba el hueso y se dejaba una nariz, pues lo que se hacía en aquella época de primeros de siglo, ¿no? Entonces, pues eso es lo que ha variado totalmente, ¿no? De ese concepto antiguo que había de que casi se llamaba así amputación nasal, que no era el sentido de quitar la nariz o amputarla, sino en el sentido de quitar ese caballete, esa joroba, ¿no? A lo que se hace hoy día actualmente no hay nada. O sea que todo va cambiando y seguirá en evolución ya, a lo mejor ya no tanto porque está bastante evolucionada, pero es igual en instrumental, en algo... Todo, el gran avance además en la rinoplastia han sido en los últimos 20 años justamente las técnicas de rinoplastia abierta y sobre todo las técnicas de suturas, el remodelar la nariz mediante puntitos, mediante suturas que nos permiten dar forma a la nariz mejor que quitar trocitos, es decir, mejor remodelar dando puntitos, cambiando la forma, que quitando cosas, porque las cosas las quitas y luego igual te arrepientes de haberlas quitado. Claro, claro. Pues muchísimas gracias, doctor Miguel Luanco, por habernos acompañado. Pues interesante tema. Muchas gracias a ti, yo creo que ha sido muy interesante. Muchísimas gracias, de verdad. Y a ustedes, pues desearles que lo hayan pasado también como nosotros lo pasamos siempre con ustedes, en vuestra compañía, que le estemos acompañando sobre todo y que nos permitan estar con ustedes en estos días de fiesta tan bonito, de estar en familia, de estar, pues bueno, intentando que sobre todo intentemos ser felices dentro de la crisis que tenemos y todo eso, pero que en estos días la vamos a olvidar y a ver si para este nuevo año hay cambios importantes para que todos podamos volver a trabajar, y nosotros aquí desde Canal Luz Televisión así se lo deseamos. Muchas gracias por haber estado con nosotros y hasta el próximo miércoles, que estaremos aquí con mucho más en Salud y Belleza con Lucía. Os esperamos.